Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el primer video tutorial de varios que voy a largar eh, durante los próximos meses. Eh, Hoy vamos a hablar de un poco de la filosofía hacker. Vamos a ver las fases de un ataque, los tipos de ataque que se pueden realizar. Vamos a ver un poco sobre los protocolos TCP/IP. Vamos a ver qué es una DNS, cómo funciona y por qué es importante en la temática hacking. Y vamos a utilizar un poco la terminal para ir ganando un poco de práctica y viendo unos comandos básicos. Antes de todo esto, voy a explicar un poco el modelo cliente-servidor, qué es, cómo funciona, cómo navegamos día a día por internet, en cómo cómo podemos visualizar una página web. El modelo cliente-servidor, eh, como podemos ver, tenemos un servidor central y todas las máquinas se conectan a ese servidor y le piden datos. El servidor es el que contiene todos los archivos y los datos de la web. Entonces, si yo quiero entrar a www.google.com, me basta con escribir esa dirección para conectarme al servidor y decirle al servidor que quiero visualizar la página. Entonces el servidor lo que hace es mandarme todos los archivos necesarios para que yo visualice la página que estoy queriendo visualizar. De esta forma, un cliente se conecta con el servidor le envía lo que pide y a su vez se produce una comunicación entre el cliente y el servidor constantemente para que así el usuario pueda visualizar la página, o si en caso de que sea un servidor FTP para transferencia de archivos, lo único que hace es conectarse también y pasarse archivos entre una y otra. Siempre lleva esta modalidad de a uno, se conecta el cliente al servidor y el servidor al cliente. Vamos a ver un poco de la filosofía hacker. Hacker no es un individuo que hackea bancos, que roba millones de dólares, ni mucho menos. Un hacker es aquella persona que es experta y que es fanática por un tema en específico. Por ejemplo, se podría ser un hacker en la mecánica o un hacker en el fútbol, como muchos dirán que es Messi o Cristiano Ronaldo, eh, o se puede ser hacker en muchísimos ámbitos. Un hacker es solamente una persona experta en un tema en específico y que le encanta el tema ese. O sea, una persona que le gusta profundizarse en el tema, no necesariamente tiene que usar eso para mal fin. Por ejemplo, un cerrajero podría usar sus habilidades para robar. No por eso es una persona mala o una persona no ética. Sin embargo, seguro que lo habrá personas que sí lo usan para robar. Lo mismo pasa con los hackers. Por esa razón, los hackers se dividen en white and black hat, en sombreros negros y sombreros blancos. Eh, los sombreros blancos son aquellos hackers expertos en la seguridad que van por el lado legal, por así decirlo. Eh, Son hackers expertos en la seguridad informática que trabajan generalmente para empresas, eh, haciendo test de seguridad a toda la organización de la empresa y trabajando en, contratados por la empresa específica, siempre por el lado legal. Nunca hacen en algo fuera de ley para obtener beneficios propios. Los que hacen esos son los black hats, los sombreros negros. Los sombreros negros, a diferencia de los white hats, son hackers que utilizan sus habilidades para hacer dañinadas o para hackear bancos o para obtener beneficios propios a través de sus conocimientos. Un ejemplo de hacker de sombrero negro y sombrero blanco, entre los de sombrero negro podemos encontrar a Kevin Mintic. Sin duda alguna vez lo habrán escuchado nombrar. Kevin Mintic fue uno de los más buscados por el FBI, cometió numerosos crímenes y se le considera uno de los mejores flickers de la historia. Flickers refiriéndonos a que es experto en telefonía celular, en telefonía en general, no solamente celular. Fue uno de los más buscados por el FBI.
fue arrestado a 5 años de prisión y 8 meses de confinamiento solitario, y sin poder realizar ningún tipo de llamadas. Eh, Luego de salir de prisión, actualmente ahora es un consultor de seguridad y prácticamente se convirtió en un sombrero blanco. Eh, Cometió muchísimos crímenes, tanto es así que si hoy en día es una persona cometiera los mismos crímenes que cometió él, seguramente lo condenarían como mínimo a 20-30 años de prisión. En esa época no había las leyes que hay ahora sobre hack. Otro hacker de sombrero negro era Jonathan James. Fue conocido como el primer adolescente en, en ser buscado por el FBI por ser hacker. Hackeó la academia, la agencia de reducción de amenazas de la defensa de los Estados Unidos. Robó a la NASA un software de 1,7 millones de dólares. Eh, y si hubiera sido mayor en esa época por todos los daños que ocasionó, sin duda se le hubiera dado como mínimo 10 años de prisión. Pero al ser menor de edad, tenía 16 años, solamente se le dio 6 meses de arresto domiciliario y se le prohibió el uso de peces. Adrian Lamont hackeó el New York Times, obtuvo 6 meses de arresto y 2 años de libertad condicional. Actualmente es periodista. Paulsen, Kevin Paulsen, es un freaker, un experto en telefonía celular. Hackeó todas las líneas telefónicas. Su mérito fue hackear todas las líneas telefónicas para obtener la llamada 120 de un programa y así asegurarse el ganar un Porsche que se estaba sorteando. Ganó por esto 5 años de prisión. Y Robert Tappan Morris, actualmente es profesor en el MIT, fue el diseñador del primer gusano informático conocido como el gusano Morris. Es un programador. Según él, solo quería ver el largo del internet, pero el gusano que diseñó se expandió tanto que llegó a afectar a más de 6.000 máquinas y colapsó el 10% del internet, provocando así muchísimos dólares, de millones de dólares en pérdida. Por esto se le dio 3 años de libertad condicional, se le obligó a pagar $10.000 y 400 horas de trabajo de servicio comunitario. Yo creo que no tuvo mucha pena, no tuvo mucha pena de prisión por el hecho de que sus intenciones no fueron tan malas. Simplemente fue un mal diseño de su programa. Después, entre los sombreros blancos, los expertos en la seguridad que trabajan de eso, podemos encontrar a Bill Gates, que es, como muchos saben, el fundador de Microsoft. Hasta hace poco era el hombre más rico del mundo, hasta hace unos años. Gana millones de dólares por día. Y sin duda yo creo que es uno de los más conocidos. Después Stephen Wozniak es el fundador de Apple. También debe estar ganando bastante dinero, no lo puedo asegurar, pero fue uno de los precursores de esa empresa. Tim Berners-Lee fue el creador del WWW. ¿Qué es el WWW o la World Wide Web? Por así decirlo, un conjunto de protocolos que hacen que el internet sea lo que es el internet hoy en día. Sin él prácticamente el internet no sería nada que ver como lo conocemos. Así que el gran mérito de que podamos entrar a YouTube o Facebook como si nada, sin duda es gracias a él. Linus Torvalds es el padre de Linux, como se lo suele llamar. Es el creador del kernel de Linux. El kernel es el núcleo del sistema operativo. Y actualmente es uno de los principales que colaboran con la creación del kernel. Richard Stallman es el padre del software libre. Él diseñó el sistema GNU que se utiliza en Linux. Y actualmente creo que,
si no me equivoco, está trabajando o sea, desarrollando software libre. Y Tsutomu Shimura eh, fue un white hat que cuando encontraba una vulnerabilidad generalmente le avisaba a las autoridades. Sin embargo, en uno de sus sistemas, en una de su computadora, fue vulnerado por Mintic, Kevin Mintic, uno de los sombreros negros, y se volvió famoso porque al, al haber sido hackeado por Mintic, Shimura, como venganza personal, por así decirlo, colaboró con el FBI en su captura, y sin duda la captura de Mintic es en un 90% gracias a él. O sea que su mérito más grande, por así decirlo, es la captura de Kevin Mintic, uno de los más buscados por el FBI. Pasamos a ver los tipos de hackers, o sea, estos otros tipos de hackers que se utilizan generalmente en internet, que son newbie, lammers, activistas, crackers, frikis, y hay posiblemente bastantes más. Los newbie no llegan a ser hackers, todavía no son hackers, pero son personas que se están empezando a entrar en el mundo del hacking. Son personas que están tratando de conocer, de adentrarse, de aprendiendo a programar, de aprendiendo lo que crean, lo que les va gustando, y que si siguen por el buen camino, sin duda algún día llegarán a convertirse en hackers. Sin embargo, si un newbie empieza a alardear de que es un hacker, o empieza a hacerse ver con sus amigos, por así decirlo, o quiere resaltar algo que no es, hacerse ver como algo que no es, ahí se está convirtiendo en un lamer. Un lamer es una persona que se hace llamar hacker, pero que no lo es, porque lo único que hace es agarrar un programita, hacer clic y ya se tiró la página web, y no sabe ni cómo funciona el programa ni nada. O sea, lo único que le importa es hacerse ver con el resto diciendo, oh, mira, tiene una página web. Después están los activistas, que estos sin duda son los que más han resaltado en los últimos tiempos. Los activistas, hay algunos que tienen conocimiento y otros que no. Están Anonymous, por ejemplo. Anonymous es una comunidad, son un grupo de personas. Ahora, dentro de ese grupo de personas hay algunos hackers que tienen mucho conocimiento, pero hay otros que no tienen prácticamente nada de conocimiento, y hay muchos lammers o personas sin conocimiento que lo único que hacen es agarrar un programa que les da Anonymous, un programa diseñado por Anonymous, hacen clic y ya tiran una página web. Entonces, y encima después alardean diciendo, oh, mira, soy de Anonymous. Entonces, dentro de los activistas están también hay lammers y hay hackers, de verdad, personas que saben mucho. Tienen una finalidad los hackers, los activistas hacen todo con una finalidad política o social o cualquiera que fuere, tienen unos ideales propios de su organización. Después están los crackers. Los crackers son aquellos que crean cracks de programas, hackean el software de un programa para saltearse las medidas de protección que tenga de código serial o anti-coupling. Generalmente su principal objetivo es otorgar el crack para que otras personas puedan utilizar programas sin costo alguno. Y luego están los freakers, que la gran mayoría de los hackers famosos han sido freakers. No es nada en especial, sino que en esa época, supongo yo, que al no haber tantas computadoras como lo hay ahora, una persona lo que más tenía a mano eran los teléfonos. Entonces creo que esta es la razón por la que la mayoría de los hackers famosos de aquella época eran todos freakers. Era lo único que tenía en la mano, y es lo único con lo que más tenían en la mano, por así decirlo, y lo que más se especializaron. Freakers son expertos en telefonía. Antes, hace mucho tiempo, podían utilizar habilidades de freaking para obtener llamadas gratis o otros beneficios.
nosotros como profesionales de la seguridad informática, como White Hat, em, tenemos que asegurar a la empresa tres, tres condiciones para asegurar la información. Nuestro objetivo es que la información de una empresa, que la información quede protegida de terceros o de cualquier fuera. Nuestro trabajo es asegurar la información, proteger la información, proteger números de cuenta bancaria, proteger datos de la empresa, por ejemplo los balances de la empresa. Trabajando en profesionales, eso es lo que más nos interesa. Para esto hay que tener en cuenta tres puntos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad es aquello que hace que es lo que asegura que la información que nosotros queremos proteger sea vista solo por nosotros, por las personas que están habilitadas para verlo, que no haya un tercero que no debería ver la información y que sí la esté viendo. Eso es lo que asegura la confidencialidad. La disponibilidad asegura que la información esté disponible siempre para cualquiera con acceso permitido y que le quiera ver. Por ejemplo, yo tengo una página web que es de mi empresa, que solamente tiene que acceder a mi empresa. La confidencialidad sería que solamente puedo acceder a mi empresa, las personas de mi empresa y no cualquier otra persona. Eso sería la confidencialidad. Ahora, la disponibilidad sería que esa página web esté disponible siempre. Porque si yo quiero entrar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana o a las 3 de la tarde, esté disponible siempre. Eso es importante, depende de la empresa. Y el tercer punto a tener en cuenta es la integridad. La integridad es aquello que asegura que los datos no pueden ser modificados por terceros, que no pueden reemplazar la información sin permiso o sin ser la autoridad necesaria para ello. Tienen que tener los permisos. Nadie puede modificar la información a menos que tenga los permisos necesarios. Eso es lo que asegura la integridad. Estas tres cosas, confidencialidad, integridad y disponibilidad, aseguran la información de nuestra empresa o organización. Acá, cuando nosotros diseñamos un software o alguna organización, le instalamos un sistema de seguridad, hay que tener en cuenta tres puntos. Y tres puntos que si nos tiramos para un lado, indudablemente vamos a empeorar en el otro. Estos son funcionabilidad, usabilidad y seguridad. Nosotros, dentro de este triángulo, nos tenemos que parar en donde querramos o en donde pensemos que nuestra empresa va a estar más en un punto intermedio. Por ejemplo, seguridad. Si nosotros aplicamos toda la seguridad, si nosotros aplicamos toda la seguridad, va a empeorar la funcionabilidad y va a sacar usabilidad. O sea, va a ser más difícil de usar y va a tener menos funciones. Porque le estamos tirando todo el desarrollo del software a que sea seguro. En cambio, si tiramos todo este punto, lo tiramos a la usabilidad, lo que estamos logrando es que sea fácil de usar, pero a coste de esto estamos teniendo menos funciones y tiene muy poca seguridad el programa. Y si vamos toda la funcionalidad a que tenga muchas funciones, sin duda va a ser un programa difícil de usar y posiblemente, o seguro que también, va a ser un programa poco seguro. Si por ejemplo es un programa de video y tiene 20 millones de opciones de edición, una persona no experta sin conocimientos no lo va a saber utilizar. Entonces estamos ganando funcionabilidad, estamos ganando funciones, pero estamos perdiendo en usabilidad, en facilidad de uso. Entonces todo esto se adapta también a lo que desea el cliente, porque por ejemplo si es una organización militar donde la seguridad es lo primero, lo más probable es que este punto de acá se vaya tirando más hacia la seguridad y no le importe tanto que tenga muchas funciones o que sea fácil de usar. Lo que le importa es que la información esté protegida. Entonces todo depende de lo que desee nuestra seguridad
y en caso de que sea el desarrollo de un software, hacia quién va a estar orientado. Esto es algo que hay que, si trabajamos como profesionales, hay que hablarlo primero con la persona que nos contrata y ver qué es lo que desea. También cuando una persona nos contrata, nos puede contratar de 3 puntos diferentes. Hay 3 tipos de análisis: de caja negra, de caja blanca, y se puede decir que hay un intermedio que es llamado caja gris. Cuando una empresa nos contrata, nos puede contratar de estas 3 formas. Si nos contrata como caja blanca, como un test de caja blanca, entonces esta empresa nos está permitiendo total acceso a su instalación, nos está permitiendo saber cómo está desarrollado el software, nos está permitiendo un total acceso y total información de toda su organización y su empresa, dándonos un mapa de todas las computadoras que tienen, de cómo está funcionando. Entonces nosotros realizamos el test de seguridad teniendo total conocimiento del funcionamiento de la empresa. No hay nada que no sepamos. En cambio, si nos tiramos para la caja negra, para el análisis de caja negra, acá al contrario, no sabemos nada de la organización. A lo mejor lo único que sabemos es el nombre de la organización. Y ahí nosotros, por medio de ingeniería social, que ya vamos a ver lo que es, nosotros por medio de ingeniería social podemos obtener un poco la página web, por ejemplo, y a través de la página web saber qué puertos está utilizando, qué servidor DNS, y obtener otra información relevante para nuestra búsqueda o para nuestro test de penetración. Y el de caja gris es un intermedio. Hay datos como por ejemplo a lo mejor la página web o unos datos menores, pero no tenemos toda la información como lo tendríamos en un análisis de caja blanca. Esto depende también cómo nos contrata la empresa. Se usan los 3 métodos, no hay ni uno que se utilice más que el otro, depende de las necesidades de la empresa y lo que la empresa esté buscando. Pero es importante saber realizar los 3 tipos de test. Cuando un hacker con intenciones maliciosas ataca un servidor, una página web o una organización, hay un procedimiento que generalmente realiza. No es que sale de la nada y dice, a ver qué hacemos primero y voy a empezar ganando el acceso. Pero ¿cómo vas a ganar el acceso sin antes saber a quién estás atacando? Entonces siempre hay una lista de pasos a realizar para hacer un test de penetración. Hay que tener en cuenta que el test de penetración, nosotros lo realizamos como profesionales para ver hasta dónde puede llegar un hacker cuando está atacando nuestra organización. Nosotros primero realizamos el ataque y de ahí descubrimos las vulnerabilidades y las solucionamos. En cambio, un hacker malicioso explota estas vulnerabilidades y instala algún software que le permita acceso o obtener beneficios luego. Nosotros como profesionales vamos a realizar este ataque para así descubrir las vulnerabilidades y solucionarlas o señalárselas al administrador del sitio. Entonces, entre las fases de un ataque, la primera es el reconocimiento. Hacemos un análisis del objetivo, obtenemos información a través de la ingeniería social, generalmente. La ingeniería social es aplicar diferentes métodos para ganar la confianza de una persona, diciendo mentiras o haciéndose pasar por otra persona, llamando por teléfono, por ejemplo, diciendo que eres de un banco o algo por el estilo, para ganarse la confianza de la persona y obtener información que puede afectar a la seguridad de la empresa. Por ejemplo, llamo a uno de los empleados cuyo número descubrí por medio de la ingeniería social, y tras una serie de mentiras o engaños puedo obtener información de, por ejemplo, la contraseña o password de una de las computadoras o el acceso a un servidor o diferentes otros beneficios. Esto es el reconocimiento, la obtención de información
de la página web o la organización que estamos atacando. Luego del reconocimiento sigue el escaneo. El escaneo es el escaneo de puertos, de servidores DNS, para así saber cómo está organizada, cómo está formada nuestra organización, descubrir todas las computadoras o PCs que la conforman, qué sistemas operativos tienen, qué programas están utilizando, qué versiones de programa están utilizando, si tiene alguna vulnerabilidad, y diferente información que nos va a servir para luego, en el siguiente paso, ganar el acceso. El ganar el acceso es el explotar una vulnerabilidad de un software a través de la información que habíamos recolectado en los pasos anteriores, a través del escaneo y el reconocimiento. Entonces ganamos el acceso a través de esa vulnerabilidad y luego un software malicioso, una persona maliciosa, un hacker malicioso, lo que haría es mantener el acceso. ¿Cómo lo mantiene el acceso? Instalando un backdoor, un troyano, instalando algún software que le permita volver a penetrar el sistema cuando lo desee sin realizar todos los pasos anteriores, simplemente escribiendo un IP y una contraseña y un usuario propio que él eligió, podría volver a acceder de vuelta al sistema que ya había hackeado. Mantener el acceso como profesionales de la seguridad es algo que no se va a realizar. Esto es algo que lo realizan aquellas personas que tienen intenciones maliciosas. Y limpiar las huellas o limpiar los logs del sistema es otro de los pasos que realizan solamente aquellas personas con intenciones malignas o personas no éticas. Limpiar el acceso consiste en borrar los logs o información que nos delate a nosotros, que delate que nosotros hemos penetrado en el sistema, borrando cualquier huella que haya quedado para que luego no puedan ser encontrados. Los tipos de ataque o test, ataques, si estamos refiriéndonos a un hacker no ético, y test de penetración que puede realizar un hacker ético, son man in the middle. Básicamente lo que hace es capturar los datos que entran y salen de una computadora y leerlos o obtener información, así obteniendo password u otra información relevante. Básicamente lo que se hace es, como por así decirlo, escuchar una conversación ajena. Pones el oído en la puerta y escuchas todo lo que hablan. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Vos te pones en el medio de la conversación entre un servidor y un cliente y escuchas todos los datos que pasan entre uno y otro. El DDoS es el tipo de ataques que realizan últimamente Anonymous, el grupo de hacktivistas. En un ataque DDoS lo que hace es saturar un servidor, envía peticiones constantemente para así lograr que se sature. Por ejemplo, es como si a vos te pincharan el dedo constantemente con un alfiler. Aguantarías una vez, 2 veces, 3 veces. Ahora ya habría un tiempo que no aguantarías más, entonces saturaría. Lo mismo pasa con un servidor. Si te dan trabajo al servidor, llega un tiempo en que el servidor dice basta y se satura y deja de funcionar. La inyección SQL básicamente es aprovechar fallas de seguridad que pueden haber en un sitio web, fallas de seguridad o filtros principalmente, filtros que teóricamente deberían evitar que un usuario pueda realizar consultas o obtener o acceder a la base de datos a través del código de código SQL. En Google Hacking, Google es una herramienta que muchos subestiman.
créanme que es muy importante Google, tanto es así que créanme, varios ya saben, con una simple búsqueda en Google se pueden obtener más de 20 contraseñas de base de datos de web ajenas. Es muy importante Google, ya vamos a ver cada uno de estos ataques en otros tutoriales. En Buffer Overflow es muy parecido a lo que es DDoS, nada más que es a nivel procesador. Lo que se hace es en llenar de espacio, en sobrellenar, por así decirlo, saturar el espacio de memoria de una computadora para así hacer que un programa deje de funcionar. Los exploits son fallas de seguridad o bugs que son explotadas a través de un software o un código malicioso. La suplantación de identidad es hacerse pasar por otra persona para obtener beneficios o contraseñas u obtener cualquier información que nos interese. En spyware son software troyanos que tienen como objetivo obtener información y espiar al usuario, obteniendo así números de tarjetas de crédito o cualquier información como contraseñas o cualquier información relevante que pueda afectar a una empresa o organización. En DNS spoofing, que ya lo vamos a ver, lo vamos a adelantar un poco más en unos minutitos. En DNS spoofing es básicamente hackear un servidor DNS para así conectar al usuario a una página que no es la que está visitando, pero que él sí se cree que es. Ya lo vamos a explicar un poco más. Y phishing es, por así decirlo, copiar un sitio web y hacerse pasar como hacerse pasar como que mi sitio web es el de Facebook cuando en realidad no lo es, y hacer entrar al usuario a ese sitio a través de ingeniería social para que introduzca su contraseña y usuario en ese sitio, cuando en realidad ese sitio no es el que en realidad quería entrar, sino es un sitio creado por mí para obtener su usuario y su contraseña. Vamos a ver un poco ahora los protocolos TCP, después vamos a adelantar un poco más de cada uno de esos ataques en otros video tutoriales. Ahora vamos a ver un poco de redes, qué es TCP/IP, qué son los protocolos de internet. La familia de protocolos de internet es un conjunto de protocolos de red en los que se basa el internet y que permiten la transmisión de datos entre computadoras. Está conformado por la unión entre el protocolo TCP e IP. Entonces, un protocolo TCP es un conjunto de reglas que deben seguir dos computadoras cuando se conectan entre sí. Todos sabemos que las computadoras tienen diferentes sistemas operativos y diferentes software. Entonces, para que una computadora de Linux con un procesador AMD se pueda conectar en una computadora Windows con un procesador Intel, es necesario hacer un conjunto de reglas y protocolos que especifican cómo se debe realizar esa conexión. Esto es lo que hace el protocolo TCP. Forma un conjunto de reglas que deben seguir para realizar una conexión exitosa. Es, por así decirlo, como si una persona en una computadora hablara inglés y la otra castellano. Entonces, lo que se hace es crear el protocolo TCP que habla un idioma que entiendan los dos. Por ejemplo, francés. La computadora que habla inglés habla francés, y la computadora que habla español entiende el francés y les responde en francés. Entonces hablan un idioma que entienden los dos. Gracias al protocolo TCP/IP, que recibe el nombre TCP/IP, gracias a que está conformado por estos dos protocolos. TCP es el que permite la comunicación e IP es una dirección que sin duda conocerán, que vamos a ver, una dirección IP
es un conjunto de números, como por ejemplo 192.68.34.100, que es como un DNI o un número de identificación o una dirección, como una dirección postal de nuestra computadora. Cada máquina en el universo, en el mundo, tiene su dirección IP específica. No pueden haber dos IP repetidas. Una IP es un número que identifica la máquina como propia. Entonces, si nosotros nos queremos comunicar a la máquina del vecino, solamente nos falta escribir en su IP, que es la que le identifica de las del resto del mundo, y podremos acceder a ella siempre y cuando tenga el software necesario para capturar la información que le mandemos. Hay dos tipos de IP: IP externas e IP internas. Las IP externas son las que nos identifican hacia el resto del mundo y incluyen todo el internet, desde páginas web hasta computadoras normales. Por ejemplo, una IP externa puede ser 11.32.102.98, y una IP interna es una IP que solamente nos identifica dentro de nuestra red de hogar o nuestra red empresarial. Por ejemplo, todas las máquinas de mi casa están conectadas a un router. Entonces, cada computadora que haya en mi casa va a tener una IP interna que la diferencie de las que están dentro de mi hogar. Esta IP interna solo sirve para redes de hogar o redes empresariales, pero no para navegar por internet. Recuerden esto: las IP internas solamente sirven para redes locales. Y un ejemplo de una IP interna puede ser 192.168.0.103 o 10.0.0.123. Recuerden que esto solamente sirve para computadoras que están conectadas a una misma red, una red interna, a un mismo modem, un mismo router. Y las IP externas nos diferencian de las del resto del mundo. Volviendo a lo nuestro, dijimos que gracias al protocolo TCP/IP, conformado por el TCP, que es el que maneja la comunicación, y el IP, que es, como por así decirlo, un número de DNI de cada computadora, gracias a este podemos enlazar computadoras con diferentes hardware o software, dictando así las reglas que deben seguirse para una comunicación exitosa. Existen más de 100 protocolos TCP/IP. Los más conocidos, que seguramente conocen, son FTP, File Transfer Protocol, que es utilizado para pasar archivos o datos entre una computadora y otra. Solamente sirve para la transmisión de información o software o cualquier otra cosa que queramos pasar entre una y otra. El protocolo HTTP es el utilizado para las páginas web. Fíjense que si nosotros entramos a nuestro navegador, fíjense, por ejemplo, Google, vamos a entrar a Google, perdón, ahí está, Google. Fíjense que acá dice HTTP. Bueno, en este caso dice HTTPS porque está encriptado, pero por ejemplo, vamos a entrar a Hard4Crack, que no tiene HTTPS, que entra Hard4Crack. Bueno, si nosotros escribimos acá http van a ver que es exactamente lo mismo, porque lo único que hace el HTTP es indicar el protocolo por el que se realizará la comunicación. Hay páginas como la que vimos recién de Google, que tiene HTTPS, que es lo único que hace es encriptar la información. HTTP es el protocolo que
se utiliza para visualizar páginas web. Entonces dijimos FTP para la transferencia de archivos, HTTP, el utilizado en las páginas web, POP, este POP es el que se utiliza para enviar emails o correos electrónicos entre una máquina y otra. Es el protocolo que se utiliza para que utiliza Hotmail, por ejemplo, para que nosotros podamos enviar exitosamente un mail desde una PC a otra. Y Telnet es el protocolo que se utiliza para manejar una terminal desde afuera de nuestra PC para manejos remotos de computadoras. Bueno, vamos a ver un poco qué es un servidor DNS. Recuerden que habíamos dicho que para conectarnos a una página web, para conectarnos a una PC, perdón, yo tenía que escribir la IP de esta computadora en el navegador. Por ejemplo, 192.68.32.109. Seguramente no va a entrar porque tiene que haber un programa que me reciba esta IP. Pero nosotros dijimos que para acceder a otra computadora teníamos que tener su IP. Ahora, nosotros habíamos dicho que un servidor es una computadora que lo único que hace es recibir nuestra conexión, la conexión de todas las computadoras que quieren conectarse, a recibir la conexión y organizar y enviar lo que nosotros estemos pidiendo. Entonces un servidor es una computadora. Ahora, yo cuando escribo en el navegador, no tengo que escribir la IP de esa computadora, yo tengo que escribir www.google.com.ar. No me hace falta escribir toda la dirección IP, porque de lo contrario, imagínense que si tuviera que acordarme la IP de cada uno de los sitios web, de Microsoft, de Facebook, de Google, de cualquier página que yo quisiera entrar, sería imposible. Imagínense que me tuviera que aprender todas las por número, por toda la página que entra, número como 193.68.92.105. Imagínense que sería algo totalmente ilógico tenerse que aprender todos estos números. Entonces, una personita dijo, ¿por qué no convertimos estos números en letras? Si yo en letras nombres, son más fáciles de recordar. Es más fácil recordar que una página se llama Google que recordar su número de IP. Pero, ¿cómo hacemos para lograr esto? Para que cada página en vez de IP tenga nombres. Entonces una persona dijo, ¿por qué no creamos una base de datos, una tabla, donde cada página web tenga su dirección IP? Entonces, si yo escribo en mi navegador www.google.com, voy al servidor, a donde está toda la tabla con todas las páginas web, busco la página google.com y me fijo su dirección IP. Y se la vuelvo a traer a la computadora que me está pidiendo la dirección IP. Entonces, cuando yo ingreso, a pesar de que escribo en mi navegador www.google.com, yo en realidad estoy escribiendo en un subdominio, un nombre que identifica esta dirección IP. Si yo, por ejemplo, escribo esta dirección IP en mi navegador, van a ver cómo accedo de todas formas a lo que es Google. ¿Ven? Miren, yo acá he escrito la dirección IP. Vamos a entrar, por ejemplo, a Hardware Crack con esta dirección IP. ¿Ven? Yo lo único que hago es escribir la dirección IP y sin embargo estoy entrando igual, porque lo único que hace es decirle que me quiero conectar con esta computadora. Es lo mismo que si escribiéramos el nombre. Cuando nosotros escribimos el nombre, nos conectamos al servidor DNS y le preguntamos cuál es la dirección IP de esta computadora. Lo mismo con YouTube, con Mercado Libre, con Microsoft, con cualquier página que queramos entrar. Entonces, un servidor DNS básicamente es una tabla, una base de datos que relaciona una IP con un nombre de dominio. Ahora,
imagínense que si por cada página que hubiera, que por cada persona que hay que quiera entrar a una página web, imagínense que hay millones de usuarios de internet, imagínense que una computadora se saturaría, no alcanzaría a responder a todas las personas que quieren obtener información. Imagínense que sería un trabajo de locos, se necesitaría una computadora muy poderosa para responder a todas las peticiones de todas las personas del mundo que quieren entrar a una página web. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente lo que se hace es tener un servidor DNS interno, por así decirlo, en nuestra computadora. ¿A qué me refiero con servidor interno? Es simplemente un archivo, un archivo común y corriente de texto como este que está acá, que lo único que hace es decir www.google.com es igual, no se escribe así, o sea, el archivo en sí debe ser muy parecido, pero no es así como debe ser. Decimos que www.com tiene esta IP. Decimos que www.google.com tiene esta IP. Entonces, cuando nosotros entramos en nuestro navegador y escribimos acá www.google.com, lo que hago es buscar en el archivo interno que hay en mi PC si hay alguna página que diga www.google.com. En caso de que haya, se fija cuál es la IP y accede a esa IP. Ahora, ¿qué pasa si nuestra página no figura en nuestro archivo? Porque no podemos tener una lista con todas las páginas del mundo que hay en el mundo con cada una de las direcciones IP. Imagínense que para eso existe el servidor, si no tenemos que tener terabytes de información para almacenar todas las direcciones IP de todas las páginas. Entonces, lo que se hace es tener este archivo para aliviar la carga del servidor DNS, y en caso de que acá no figure ninguna página www.google.com, va al servidor DNS que corresponde a un servidor externo a nuestra computadora. Puede ser un servidor DNS que haya en nuestra empresa. Hay muchas empresas que tienen servidores DNS para controlar la entrada y salida de las personas de su organización. En caso de que tampoco existiese una página con ese nombre en ese servidor DNS, va hacia un servidor mundial, que este sí contiene una lista de todas o la gran mayoría de las páginas web del mundo. De esta forma yo puedo lograr transformar un simple nombre fácil de acordarse por cualquiera, como lo es www.google.com, y puedo transformarlo en una dirección IP y acceder sin problema. Recordemos que los pasos por lo que va, los pasos con lo que se realiza un servidor DNS. Cuando yo escribo www.google.com, en el primer lugar que se fija es en el archivo de nuestra computadora, en el archivo de nuestra PC. Si y solo si esa página web no figura en nuestra lista, en nuestro cache, en nuestra computadora, si y solo si no figura, recién ahí va a probar con un servidor externo. Entonces, ¿qué ocasiona esto? ¿Por qué es importante saber en DNS? ¿Por qué es importante para los hackers? Porque, por ejemplo, si yo modificara el archivo host, si yo modificara el archivo host y en lugar de poner la IP correspondiente a Google, acá colocara una IP diferente, por ejemplo, vamos a ver el IP de Hack por Crack, haría que cuando yo quiera entrar a Google, cuando yo escriba en mi navegador www.google.com,
en lugar de acceder al IP de Google, accede al IP de Hack4Crack. Entonces, en lugar de acceder a la página de Google, estaría accediendo a la página de Hack4Crack. Ahora, ¿qué pasa si fuera, por ejemplo, si en vez de acá, esta fuera la página de Hotmail? Y en la página de Hotmail pusiera un IP con una página web propia, que es muy parecida a Hotmail, es idéntico a Hotmail, y que tiene como finalidad que nosotros escribamos nuestro usuario y contraseña para de esta forma en el sitio obtener la contraseña y enviársela al hacker malicioso o al delincuente informático. Por ejemplo, hagamos de cuenta, déjenme buscar un ratito en donde se encuentra el archivo host en Linux. Vamos a buscar en archivo de ns linux, vamos a ver dónde se encuentra. Acá está, en la carpeta etc/resolve.conf. Aquí es donde se encuentra en toda la lista con el nombre del servidor y la dirección IP que le corresponde. Entonces vamos a abrir una terminal. Acá vamos a escribir nano. Para primero nos vamos a lo de como root, perdón. Contraseña. Aquí estamos logueados como root. Ya después vamos a ver más adelante qué es root, vamos a trabajar un poco más como consola, le van a agarrar un poco más de confianza. Por ahora lo único que vamos a hacer es abrir Kate como root. Kate acá está, es simplemente un lector de archivos, no es nada especial, es como el notepad de Windows o algo así por el estilo. Yo quiero que vean, acá yo en este caso no tengo ninguna dirección guardada, pero yo quiero que vean si por ejemplo yo escribiera que www.google.com tiene la dirección IP de Hack4Crack. Vamos a ver. Probablemente no me dejo modificarlo porque no tengo privilegio root todavía. No me lo vi como administrador, pero vamos a probar. Le decimos que tiene el IP 197.31.96.34. Este IP es la de Hack4Crack. Sin embargo, yo le digo que es la de Google. Vamos a ver si me dejo guardarlo y vamos a ver qué pasa. No, viste, necesito privilegio root, entonces vamos a abrirlo con otro programa. No guardar. Vamos a volver a loguearnos como administrador. Ahí está. Entonces le vamos a decir Nano. Nano es un programa como Kate, como el que les mostré recién, como el Notepad de Windows. Lo único que nos permite es modificar archivos de texto plano, y leer su contenido, modificarlo. La diferencia es que este programa funciona desde la terminal. Entonces vamos a ir en nano, vamos a ir en nano,
barra resol.com, me parece que era, sí, acá está, ¿ven? Entonces yo le voy a decir que www.google.com en realidad corresponde al IP 196.31.96.64. Recuerden que este IP es de Hack por Crack. Ahora vamos a ponerle control o guardar. Listo, ya hemos guardado los cambios. Ahora vamos a probar qué pasa. Si yo escribo acá en el navegador www.google.com, bueno, no funciona, vamos a probar de vuelta. Perdón, esto va a ser puntual. Probablemente sea un problema de configuración que tenga yo, porque Linux en ese sentido es bastante seguro. Debes seguramente revisar. Ya sé lo que pasa. En www.google.com, archivo, controlador, veamos. No. Esto en Windows, si modificamos el archivo que está en otra carpeta, está, si no me equivoco, en disco C, en Win32, en drivers, ahí les explico la ruta, en disco C, Windows, perdón, sí, Windows, Win32, drivers, conf me parece, barra host, vamos a ver, vamos a buscarlo, archivo host en Windows, perdón. Veamos cuál es la ruta. 732 driver, 22 drivers, etc. Falta acá es etc barra host. Este es el archivo que nosotros debemos modificar en Windows. En Linux no funciona porque seguramente lo tengo configurado yo para que acceda al servidor DNS que está configurado en mi router, en mi switch. Así que en mi caso, en esta computadora no lo voy a poder realizar, pero vamos a acceder a una máquina virtual que tengo para que la metamos en práctica, para que veamos qué pasa si reemplazamos nuestro servidor DNS. Perdón. Veamos. Recuerden, en Windows, para modificar el archivo host es como un servidor DNS interno, te contiene una lista con qué dirección, qué nombre de dominio corresponde a qué IP. Entonces nosotros modificamos este archivo como lo vamos a hacer ahora en un Windows XP que tengo. Vamos a ver lo que pasa. Veamos. Acá ya se abrió. Vamos a acceder a inicio.
Vamos a abrir el Notepad de Windows. El bloc de notas, Notepad. Vamos a poner archivo, abrir. Vamos a ir a donde se encuentra nuestro archivo host, que es un disco C, Windows, Win32, System 32, perdón, drivers, etc. Vamos a ponerle que muestre todos los archivos, ya que está host. Acá tenemos una lista de todos los sitios web que ya se encuentran almacenados. En este caso lo único que se encuentra es el 127.0.0.1, que equivale a localhost, que es una dirección que utiliza para conectarnos a nosotros mismos, nuestra misma PC. Ya lo veremos más adelante. Ahora lo único que me interesa es poner en práctica esto que hemos visto. Dijimos que la IP de Google, vamos a modificar la IP de Google, que es www.google.com. Y acá vamos a colocar la IP de nuestro sitio, que es el de Jacobo Crack, que es 176.31.96.64. Dijimos 196.131. Perdón, 176.31.96.64. Bueno, vamos a probar guardar. No me lo voy a guardar, me parece, ya sé por qué. Porque tengo que abrirlo como administrador, como usuario administrador. Ahí está. Vamos a volver a abrirlo a ver si se guardó, pero no creo. Vamos a seguir todos los archivos, carpeta host, acá está. Sí, se ha guardado. Como vemos, la dirección de Google corresponde a la dirección 176.31.96.64, que es en realidad esta dirección es la de Hack4Crack. Ahora vamos a acceder a internet. Esto va a modificar para todos los navegadores, utilicemos Firefox, utilicemos Internet Explorer, utilicemos Opera, cualquiera utilicemos, va cambiando de dirección. Vamos, acá estamos haciendo Google. Vamos a ver qué pasa. Está medio lento en internet. Probablemente veamos qué pasa si empezamos de acá.
de esta forma lo abre, así que lo más probable es que haya escrito mal la dirección IP. Veamos. Dijimos que vamos a hacer un pin. Ya vamos a ver lo que es un pin después, pero la vamos a explicar un poco mejor. Pero vamos a ver la dirección IP. Básicamente lo que vamos a hacer es ver la dirección IP de www.hackporcrack.es de 176.31.96.74. Y acá lo que estamos haciendo es ver que responden nuestros paquetes. Hemos enviado 2 paquetes con datos y hemos recibido 2 de ellos, o sea que no se perdió ningún paquete y el servidor web está respondiendo correctamente. También nos indica el tiempo que ha tardado en responder acá: 282 milisegundos en el primer paquete, 307 milisegundos en el segundo paquete. Bueno, dijimos que nuestra dirección IP era 176.31.96.74. Vamos a volver a Windows. Vamos a ejecutar esto como administrador. Vamos a abrir. Ya está, mira, ya me quedó en la carpeta. Lo único que tengo que hacer es abrir archivo host. Dijimos que era 176.31.96.74. Es por esto que no entraba, le puse una dirección IP incorrecta, que seguramente era una computadora común y corriente como es la mía o la tuya, y que al no tener un servidor web instalado no tenía un programa que responda a nuestra petición, entonces iba a ser imposible que nos conectáramos. Vamos a ver, aquí está, ponemos archivo, guardar, y ahora sí vamos a probar acceder a www.google.com. Ajá, como ven acá dice Google, pero en realidad estamos en Hackporcrack. ¿Ven lo que pasa? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de hacer esto con Google lo hubiera hecho con Hotmail, y en esta dirección IP, en lugar de haber puesto el IP de Hackporcrack, hubiera puesto la dirección de una página web pero muy parecida a lo que es Hotmail, pero en realidad es una página creada por mí para obtener el usuario y contraseña de la persona a quien estoy hackeando. Esto es algo de lo que es importante hablar, por eso quería hablar de DNS, para que vean la importancia que tiene para hackers, para empresas. Para empresas tiene una finalidad diferente que la vamos a ver ahora, pero como hacking, esto es lo que se conoce como DNS spoofing. Yo modifico los archivos host. En Linux no me funcionó porque debo haber tenido mal configurado algo yo, de haber accedido directamente al servidor DNS externo. De todas formas, creo que es mejor así en mi caso para evitar este tipo de ataques de DNS spoofing. Pero bueno, básicamente esto es ahora cómo pueden utilizar esto las empresas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si yo por ejemplo soy el dueño de una empresa y yo quiero prohibir a mis trabajadores ingresar a Facebook, por ejemplo, no quiero que mis trabajadores entren a Facebook porque en lugar de trabajar entren allí y me cuesta dinero, necesito que estén trabajando, etcétera, etcétera. Bueno, no es muy difícil de prohibir el acceso. Lo único que tengo que hacer es modificar el servidor DNS para que decirle que la página de Facebook tenga un IP, por ejemplo 127.0.0.1. La IP 127.0.0.1 es un IP
que representa mi máquina, mi computadora. Yo colocando este IP lo que hago es conectarme en mi misma PC. Es como por ejemplo el decirme yo, en vez de localhost, yo escribiera mi PC, es lo mismo porque mi PC es a lo que estoy accediendo, ¿no? Localhost. Ahora, yo quisiera que mis trabajos no entren en Facebook. Quiero que cuando intenten entrar a Facebook los envíe a este IP, que no hagan nada en este IP. O a lo sumo puedo enviarlos un IP que diga deja entrar a Facebook y ponte a trabajar. Decisión de la persona que IP la quiere mandar. Pero veamos qué pasa, vamos a intentar entrar a Facebook. www.facebook.com. ¿Ven? No se puede acceder porque yo lo que estoy haciendo es acceder a la IP de mi propia computadora, 127.0.1. Si yo escribiera acá 127.0.0.1, también me va a hacer exactamente lo mismo. O que si escribiera localhost, porque vimos que localhost estaba relacionado con este IP. Ahora, ¿qué problema acá? Que si yo escribo facebook.com, sí puedo acceder. Yo en mi archivo host, no dije nada, retiro mis palabras. Yo acá estoy bloqueando todas las páginas de Facebook. Ahora vamos a ver si yo escribo developers. Veamos. Developers.facebook. ¿Ven? Yo sí estoy accediendo porque este es un subdominio que yo no había relacionado en mi archivo host. Entonces cuando yo modifico el archivo host para que no puedan acceder a esta dirección, tengo que modificar los archivos, el archivo para incluir todos los subdominios de developer, o por ejemplo en Google tengo mucho. En Google está adwords.google. Si yo accediera a adwords.google, accedería sin problemas. Vamos a probar de vuelta con Facebook. Acá vamos a entrar sin problemas, no hay ningún problema, no lo escribí en mi dirección de archivo host. Ven que está cargando, que dice home desarrolladores de Facebook. Está tardando en responder, pero está cargando sin ningún problema. Si esperamos un rato va a cargar. Lo que logramos con esto es hacer que nuestra organización, hacer que los trabajos de nuestra organización no entren en páginas a las que no deberían entrar, o a lo mejor a una página de una organización que compite con la nuestra. Entonces de esta forma nos aseguramos que estén trabajando. Veamos ingresó. Acá está, ven, cargo sin problema. Entonces si yo acá pusiera de vuelta en mi archivo host, si yo lo volviera a ejecutar, y escribiera acá de vuelta 127.0.0.1, esto va sin el triple, sin el HTTP. Mucha atención a esto. El triple puede ir también, no hay problema.
pero sin el HTTP. Vamos a poner archivo, guardar, y vamos a tratar de acceder nuevamente acá. Claro, creo que estoy tomando la dirección. Vamos a probar acceder nuevamente y accede sin problema. Vamos a ver, reiniciando el navegador. Ahí está, vemos que el sitio no ha cargado. En realidad lo único que hemos hecho es acceder a nuestro localhost. Entonces los servidores DNS es algo que no hay que dejar de lado, no hay que olvidar, que es muy importante esto tanto para empresas, para organizaciones, para hackers éticos, y también hay que tener en cuenta que muchos hackers no éticos, black hats, sombreros negros, pueden utilizar esto como un ataque para hacer ingresar al usuario a una página falsa y obtener datos de manera ilícita para obtener beneficios propios. Vamos a una pausa y cuando venga vamos a utilizar un poco la terminal para que vayan agarrando confianza. Recién hicimos unos comandos como ping, el que vimos recién, pero vamos a trabajar un poquito más y vamos a hablarlo.